Examen periódico universal. Es un proceso único para evaluar la situación de materia de derechos humanos de los 192 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, una vez cada 5 años. El objetivo final del EPU es mejorar la situación de derechos humanos de cada país. El EPU está diseñado para impulsar, apoyar y ampliar la promoción y protección de los derechos humanos en terreno. 1. Informe nacional. Información entregada por parte del Estado que está bajo revisión. Se espera que hará consultas con organizaciones de la sociedad civil para su construcción. El segundo es información contenida en los informes de los expertos de los derechos humanos de la ONU, incluyendo a la Oficina de Alto Comisionado para Derechos Humanos, a los procedimientos especiales, a los comités de vigilancia de tratados de derechos humanos, entre otros. Información entregada por parte de otros actores interesados. Resumen de los aportes de universidades, centros de investigación, instituciones de derechos humanos. En Colombia, el examen de EPU fueron tocados 24 temas, de los cuales se dieron como unas recomendaciones y unos desafíos que Colombia tenía que asumir durante los próximos 5 años. Entonces, en cada uno de estos temas vamos a dar como un desafío y una recomendación que dio la ONU para tratar ese problema. Incumplimientos por parte del gobierno. La implementación avanza en medio de obstáculos e incumplimientos por parte del Estado. Entre otros obstáculos se encuentran la falta de garantía de seguridad para los indultados o amnistiados y sus familiares, el aumento de la presencia paramilitar en las zonas que tenían influencia de las FARC y cercas a sus zonas de concentración, la falta de aplicación plena de la ley de amnistía e indulto, la falta de reglamentación e implementación de la ruta de atención de los NMA desvinculados de las FARC, el incumplimiento de la consulta previa libre e informada a los pueblos étnicos en la aprobación de normas en el marco de los acuerdos. Frente a eso, las recomendaciones que da la ONU es implementar de forma integral todos los capítulos de acuerdo de paz, respetando el espíritu y letra consignadas en él, incorporando adecuadamente los enfoques diferenciales étnicos, de género y territorial. La segunda es garantizar la participación y protección de las víctimas en la implementación del acuerdo de paz. La estrategia paramilitar sigue existiendo a pesar de que el Estado sigue negando su existencia, usando diversos nombres que los reducen a delincuentes organizados y encubren su carácter de actor armado del conflicto. Para el 2016, los paramilitares estaban organizados en 13 estructuras que actuaban en 344 municipios de los 31 de los 32 departamentos, lo que equivale a una tercera parte del país. Las recomendaciones fueron cumplir integralmente los aspectos de acuerdo de paz relacionados con el desmonte de los grupos paramilitares, proveer condiciones políticas, recursos humanos y financieros para garantizar el adecuado funcionamiento de la CNGS y el diseño de adopción de la política pública para el desmantelamiento de los grupos paramilitares. Otro es brindar garantías de participación efectiva a los representantes de sociedad civil y que sus aportes sean tenidos en cuenta para la construcción de dicha política. El gobierno colombiano debe adoptar las medidas y mecanismos necesarios para proteger y garantizar el goce efectivo de los derechos de los niños y niñas, así como revisar y fortalecer los mecanismos de integración social y reparación para soldados, niños y niñas desmovilizados en el marco de la ley de víctimas, con especial atención en la situación de conflicto armado que el país afronta. También se hizo énfasis en buscar mecanismos para la prevención de todo tipo de violencias, particularmente la violencia sexual contra esta población. Las recomendaciones es que el gobierno colombiano debe fortalecer acciones de monitoreo y seguimiento de las afectaciones y vulneraciones de las que son víctimas los niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado para que se visibilice las situaciones que aún en el marco de implementación del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC siguen presentándose en el territorio nacional.
Francia, Suecia e Inglaterra formularon recomendaciones para prevenir e investigar de manera independiente y eficaz continuos casos de ejecuciones extrajudiciales, las cuales no han sido adecuadamente atendidas. Las recomendaciones que se le dan al gobierno colombiano es adecuar las disposiciones legislativas sobre responsabilidad del mando consagradas para la Jurisdicción Especial de la Paz, de conformidad con los criterios de derecho penal internacional y en especial con las disposiciones del Estatuto de Roma, tal y como lo ha solicitado la fiscal de la CPI. A su vez, debe asegurarse las medidas para que miembros de alto rango militar comprometidos en casos de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a los derechos humanos comparezcan y rindan cuentas ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Las recomendaciones de la República Checa dirigidas a garantizar la seguridad de familiares de víctimas de desapariciones forzadas, sus representantes y los que informan de la desaparición forzada no se cumple satisfactoriamente, puesto que los defensores o defensoras de derechos humanos, entre ellos los que denuncian y luchan contra la impunidad en casos sobre desapariciones forzadas, continúan siendo perseguidos y asediados. Las recomendaciones que dan es cumplir con las obligaciones de encontrar, identificar y restituir con sus familias a las personas desaparecidas, garantizando la seguridad de los familiares de las víctimas y sus representantes. En particular, debe comprometer con la Fuerza Armada y la Policía Nacional a entregar toda la verdad sobre la suerte y el paradero de personas desaparecidas en el territorio colombiano. El Estado colombiano se encuentra en deuda con la prevención, identificación y denuncia de la tortura en el marco de los exámenes periódicos universales, al rechazar la recomendación que alrededor de 12 países le han formulado de ratificar protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como establecer un mecanismo de visitas a centro de detención y fortalecer las actividades preventivas contra la tortura. Las recomendaciones que se le dan al Estado colombiano es ratificar el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y establecer un mecanismo nacional independiente de prevención, atención y denuncia de la tortura. Colombia decretó en el tema de situación de cárceles una violación estructural de los derechos humanos, conocido como estado de cosas inconstitucional. 20 años después, el Estado no ha implementado medidas idóneas para superarlo. Colombia también se comprometió a implementar mecanismos de seguridad electrónica y alternatividad penal para descongestionar las prisiones. Recomendaciones: construir una política pública y un esquema de atención que garantice el acceso a la salud en todos los niveles y de manera integral para todas las personas privadas de la libertad, junto con el suministro de medicamentos sin interrupciones, y ratificar el protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura. El Estado debió intensificar su presencia en las zonas rurales, cuyas comunidades son víctimas de abusos como el desplazamiento forzado, así como blanco de la violencia perpetrada por organizaciones criminales. Lo recomienda Italia. Recomendaciones: formular e implementar una política pública de soluciones duraderas al desplazamiento que fortalezca la institucionalidad y garantice plenamente las condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad de los retornos o reubicación y los derechos humanos de las personas desplazadas, conforme a los principios rectores de desplazamiento interno y en el marco de las soluciones duraderas.
Teniendo en cuenta la preocupación expresada por el Comité de Derechos Humanos en 2004 porque Colombia no permite la objeción de conciencia al servicio militar, Eslovenia expresó su preocupación por el desfase entre la legislación y su aplicación en el EPU de 2008. Le recomendó a Colombia reconocer derechos de legislación y en la práctica y velar porque se tenga en cuenta en los métodos de reclutamiento. Ahora, las recomendaciones fue tomar medidas frente a la implementación de la modalidad social del servicio militar para prevenir extralimitación e involucramiento de las fuerzas militares en la vida civil de las personas. Ejercicio político del nuevo partido. Desde la firma del acuerdo de paz, 38 excombatientes de las FARC y 13 familiares de excombatientes han sido asesinados. Constituye un avance en la implementación del acuerdo de paz. El reconocimiento constitucional de la personería jurídica del nuevo partido FARC de 2017. No obstante, en el desarrollo de la campaña electoral se advierte un clima hostil contra el nuevo partido. 74 candidatos, 23 a Senado y 51 a Cámara, que incluso se ha traducido en hechos de amenaza y violencia física. Las recomendaciones que hace el ente es investigar y judicializar penalmente a las personas que han atentado contra la vida e integridad física y a los dirigentes políticos, incluyendo a aquellos que han incitado a la comisión de actos de violencia por razones políticas. Aunque son actividades propias de un Estado de Derecho que busca garantizar la seguridad nacional y el orden público, la vigilancia de las comunicaciones y la retención de datos de comunicaciones tienen un alto impacto en el ejercicio de derechos humanos. Esto obliga a los Estados a tener un marco legal con límites claros y precisos. Además, las actividades a autorizarse precisan de una evaluación acorde a criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Esto no sucede en Colombia. La ley de inteligencia y contrainteligencia y el nuevo código de policía confieren facultades ambiguas de vigilancia a las diferentes autoridades y no establecen mecanismos de control efectivo para estas actividades. Los mecanismos existen no operan como ocurre con la revisión y depuración de archivos de inteligencia. Recomendaciones. Ajustar toda la normatividad sobre vigilancia de las comunicaciones de las normas internacionales de derechos humanos, especialmente el artículo 17 del Pacto Internacional por los Derechos. En Colombia se ha consolidado una agenda antiderechos de carácter conservador y fundamentalistas que busca, entre otras, anular el matrimonio y la adopción igualitaria, derogar el decreto que permite la corrección del componente sexo en los documentos de identidad y eliminar el enfoque de género del acuerdo de paz. El gobierno ha cedido ante estas pretensiones suspendiendo los programas contra el acoso homofóbico en las escuelas y la expedición de una política pública nacional para que las personas LGBT, lo que constituye un grave retroceso en la garantización de los derechos de esta población e implica una violación del principio de progresividad y no regresividad. Entre 2013 y 2017 se registran 2.738 delitos contra la libertad y la integridad sexual de las mujeres en el marco del conflicto armado, según el Registro Único de Víctimas. En 2016, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó 120 exámenes médicos legales por delitos sexuales, cuyos presuntos agresores fueron grupos armados. El 85,83% de los casos de las víctimas eran mujeres y el 43,7% de estos se atribuyeron a la fuerza pública, 26,2% a guerrillas y 30,1% a grupos paramilitares y delincuencia organizada. Entonces se busca establecer una estrategia para la investigación y judicialización oportuna y eficaz de la violencia sexual y las violencias que hacia las mujeres, que reduzca los altos índices de impunidad cercanos al 96%. El ELN
disidentes de las FARC y grupos paramilitares han aumentado su presencia en territorios afrocolombianos en el departamento del Chocó, Tumaco y en el norte del Córdoba, entre los otros, lo que sigue poniendo en riesgo la vida de los defensores y defensoras afrocolombianos. Un ejemplo de esto fue el asesinato de 13 personas el 27 de noviembre del 2017 en el municipio de Maguipayán, en el Pacífico Nariñense, territorio mayoritariamente afrocolombiano. Esta situación sigue manteniendo en riesgo la defensa del territorio y de los derechos étnicos afrocolombianos. En este sentido, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, reportó que entre enero y mayo de 2017, de los 7.371 desplazados, 3.115 fueron afrocolombianos, siendo la región del Pacífico la que más sufrió. A modo de conclusión, nos damos cuenta que todos los problemas vienen arraigados por culpa de los grupos al margen de la ley. Esto se debe a que estos grupos no solamente van en contra de las leyes, sino también en contra de la población, generando desplazamiento, torturas, ejecuciones extrajudiciales y demás temas que se tocaron anteriormente. Entonces venimos perdiendo este examen hace muchísimo tiempo y lo más probable es que lo sigamos perdiendo, ya que no se toma conciencia por parte del Estado para generar una real solución, y esto se ve reflejado en los resultados que tenemos año tras cada 5 años en esta prueba.